compañeros, compañeras, ahí vamos de a poquito ingresando al Zoom, ¿sí? Son por suerte muchos compañeros los que tenemos en la sala de espera, así que nos va a llevar 1 o 2 minutitos que puedan ir ingresando todos, poder hacer todo, todo prolijo. Vamos a estar también, para quienes no hayan podido ingresar al Zoom o no se hayan podido inscribir, van a tener también la retransmisión en el Facebook del CGP, así que también para que todo salga bien y salga prolijo como corresponde, vamos a ir haciéndolo despacio, pero tranquilo, pero bien, que es lo más importante. Mientras, a medida que van entrando, les voy comentando que, por un lado, los micrófonos los van a estar silenciados, ¿sí? De modo de que, bueno, de evitar que por algún error alguien se lo pueda abrir o algo y nos podamos llegar a pisar. Bueno, van a estar todos los micrófonos muteados, sin embargo, después lo vamos a aclarar bien en detalle, pero vamos a tener un espacio de diálogo con las oradoras, que ya están también acá en la sala, están acá conectadas en el Zoom. Vamos a tener ese espacio a través del chat para quienes estamos en el Zoom. Los que están en el Facebook van a tener también lo propio a través de los comentarios. Así que, bueno, a través de eso, que también van a ir llegando específicamente a las compañeras que están ocupándose de la parte técnica, las compañeras de prensa que se están ocupando de que todo esto funcione. Así que, bueno, ellas van a ir recibiendo sus consultas, sus comentarios, y luego los vamos a leer. ¿Sí? Eso va a ser un poco la dinámica de funcionamiento una vez que arranquemos formalmente. Ahí, bueno, las compañeras nos van a estar avisando cuando ya esté preparado el Facebook, cuando ya estén todos adentro, así ya podemos formalmente ingresar. Así que, bueno, vamos ahí, ya estamos por arrancar, ¿sí? Estamos cerrando ya estos últimos instantes de la parte técnica y ya en un minutito comenzamos con este primer encuentro, ya este debut del Centro de Estudios. Veo acá muchos compañeros, por suerte, muchos del día a día, y muchos que también fueron parte de la construcción de este primer ciclo. Así que, bueno, también es un placer tenerlos hoy acá conectados, y vamos a esperar también su participación. Bueno, si les parece, vamos ya comenzando, ya más formalmente, ya tenemos todo lo técnico listo para ir comenzando. Le damos ahora sí, formalmente la bienvenida, como decía recién, al primer ciclo, ¿sí? En este caso el ciclo nuestroamericano, ¿sí? El primer ciclo, el primer ámbito público que hemos sacado a la luz, por decirlo de alguna manera, del Centro de Estudios de Geocultura y Políticas Estratégicas, y el CGP, un nuevo, no tan nuevo ya, órgano de la Organización Nacional Peronismo Militante, que la idea en este ciclo, yo decía, es un primer encuentro de 4, van a ser 4 encuentros quincenales, todos así por Zoom, donde vamos a estar un poco conversando acerca tanto del rol del Estado como de los desafíos en lo que tiene que ver con la política regional, con compañeros, con cuadros, militantes, no solo de la Argentina, sino en esto de pensar también la política regional. También vamos a tener compañeros de otros países de América Latina que nos van a estar haciendo su aporte. En este sentido, en este marco, el título de la charla de hoy es Abordajes de la pandemia COVID-19, Estado versus Mercado. Sí, un poco la idea es poder empezar a pensar esta dicotomía a priori, esta oposición en principio de Estado y mercado, que bueno, luego con las compañeras oradoras hoy vamos a conversar, vamos a charlar sobre qué tan opuestos son según el modelo de Estado, ¿no? Según quienes conduzcan al Estado, ¿no? En un sentido puede llegar a ser el Estado el facilitador de que los más poderosos, lo que reconocemos como de alguna manera el mercado, puedan
maximizar sus, ni siquiera sus ganancias, ¿no? Directamente sus cuentas bancarias, en detrimento de las grandes mayorías populares, o puede ser el Estado el que regule eso en favor de las grandes mayorías, ¿no? Un poco, bueno, hoy en ese sentido vamos a ir a charlar un poco sobre las disputas en torno a, por un lado, naturalmente a lo sanitario, ¿sí? Ahí la inversión en salud pública, el plan de vacunación que estamos viviendo, sobre todo acá en Argentina, un histórico plan de vacunación que tiene mucho que ver con esto del Estado o el mercado, y en educativo que también, ¿sí? Nos sucede, sobre todo con la discusión de la presencialidad, la virtualidad, bueno, todo esto que al día de hoy nos sigue atravesando, y bueno, va a ser también parte del eje a conversar, a charlar hoy, un poco teniendo en cuenta que de alguna manera el discurso neoliberal versa sobre preceptos como los que ya conocemos, ¿no? El individualismo, esto de las libertades personales escindidas de la comunidad, de la meritocracia, la omnipresencia del mercado, la subordinación a los poderes extranjeros, ¿no? Digo, como grandes ejes de la filosofía política que devienen impracticables, ¿sí? Y que la pandemia no hizo más que volver a demostrarlo, volver a ratificarlo. Así que bueno, un poco en ese sentido, ya para no extenderme mucho y escuchar a las compañeras, hoy vamos a tener, por un lado, a Ana Rodríguez Pros, quien es abogada y es la coordinadora general del CGP, ¿sí? Del Centro de Estudios de Geocultura y Políticas Estratégicas, a Daniela de Polsi Zagaria, compañera de Uruguay, es secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Universitaria Uruguaya, y es la secretaria general de Izquierda en Marcha Montevideo, ¿sí? Y bueno, estamos esperando la presencia de la compañera Victoria Tolosa Paz, que bueno, es precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, hasta hace poquito fue presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y es concejala ad honorem en la ciudad de La Plata, que bueno, por una cuestión de agenda, lo acabo de decir, ¿no? Candidata a diputada en la provincia de Buenos Aires, por una cuestión de agenda, está un poco con algunos contratiempos, estamos esperando a ver si más sobre el final del encuentro de hoy, esperamos que pueda llegar a conectarse para también compartir con nosotros este encuentro. Mientras tanto, nosotros vamos a ir comenzando, ¿sí? Y bueno, primero la tenemos como decía recién, a Ana Rodríguez Pros, Anita, que mucho tuvo que ver en la construcción de este encuentro y de este centro de estudios, así que bueno, con ella arrancamos. Bueno, muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos y todas. La verdad que es una alegría inmensa, enorme, un motivo de mucho orgullo poder haber llegado después de mucho trabajo colectivo a este encuentro, a esta jornada. Vamos a intentar ser relativamente breves no solo porque quienes me suceden en la palabra tienen muchos más aportes para hacernos, sino también para ver si hacia el final puede quedar un poco de tiempo para intercambios, preguntas, retroalimentaciones entre todos y todas. También antes que nada, y no como una formalidad, sino muy sinceramente y con mucho afecto, quería agradecerles a todos los inscriptos por el formulario de inscripción a este ciclo de charlas que consta de 4 encuentros, a todos y todas los compañeros y compañeras que están acá presentes, agradecerles desde ya a los compañeros y compañeras que integran el CGP, en sus 10 comisiones, agradecerle profundamente a todos los compañeros y compañeras de la organización Peronismo Militante, en sus distintos frentes estudiantiles, agradecerle a Megafón, al Frente Secundario Peronista, agradecerle al Frente de Géneros y Diversidad, y por supuesto también a todos y cada uno de los distritos y regionales que no solo sostienen y andamian el funcionamiento de este centro, sino que seguramente muchos de ellos y ellas están acá presentes. Huelga hacer una mención aparte y un agradecimiento muy sentido y sincero a la compañera Aldana Rodríguez Golizano, que es una compañera que viene empujando, sosteniendo y andamiando con muchísima fuerza este dispositivo. Y por último, y no por eso menos importante, agradecerle a nuestro secretario general, al diputado nacional
Héctor el Gallego Fernández, que es quien ideó y quien conduce este dispositivo de pensamiento para la liberación. Obviamente, agradecerle a Dani y en ella a todos y cada uno y cada una de los compañeros y compañeros del Frente Estudiantil y de Izquierda en Marcha en Montevideo. Y por último, desde ya, lo hemos hecho por las vías oportunas, agradecerle a Vicky por la predisposición antes y durante esta charla. No quisiera empezar a hablar del tema que nos convoca sin antes hacer una mención o profundizar un poco esto que Víctor venía mencionando respecto a este ciclo de charlas que el CGP viene pensando desde hace un tiempo, que implica 4 encuentros en los cuales a grandes rasgos nosotros nos proponemos fundamentalmente 2 cosas. Una es poder superar una disociación, poder generar una síntesis entre reflexión y acción, ¿no? Reflexión para la acción, y por otro lado, poder propender o generar o contribuir a una geopolítica del poliedro, ¿no? Una geopolítica basada en el pensamiento nacional nuestroamericano, teniendo o la particularidad de tener de primera mano a compañeros y compañeras, no solamente referentes políticos, sino también protagonistas de las distintas construcciones, de las distintas militancias, de los distintos países de la patria grande. Entonces, este ciclo se va a enmarcar en lo que va a ser la dinámica de trabajo de este centro de estudios, que está asignado, como toda nuestra militancia, por la contradicción principal, que es imperialismo-nación, y en donde entendemos que frente a la inteligencia o frente a un pensar academicista, nosotros como jóvenes militantes tenemos fundamentalmente 3 mandatos históricos: conocer, robustecer y profundizar nuestro sustrato identitario latinoamericano, teorizar el proyecto político iniciado por Néstor Kirchner y seguido por Cristina Fernández de Kirchner, teorizar no desde una vanguardia iluminada o desde lo que Marechal llamaba las torres de marfil, sino en el sentido en el que lo propone Amelia Podetti, que es como antenas sensibles que recogen, que retoman el sentir y el pensar de un pueblo, porque ahí pertenecemos, porque somos parte de ese pueblo. Y por último, a partir de esa identidad, a partir de esa teoría, de ese marco teórico construido y reconstruido, proyectar políticas públicas estratégicas para la transformación de la realidad. Y ahí vuelvo un poco a Leopoldo Marechal, que decía que los principios revolucionarios, si no se fecundan en una materia concreta o si se quedan en la nada, se congelan en buenas intenciones. Entonces, la idea de peronismo militante, la idea de nuestro secretario general al crear este centro de estudios, es justamente poder sintetizar identidad, teoría y práctica. Por eso se conforma este centro de estudios de geocultura y políticas estratégicas. Y a veces nos preguntan, ¿por qué geocultura? ¿De dónde viene un poco esa noción? Muy brevemente decidimos nombrarnos de esa forma porque entendemos o porque buscamos identificarnos con una noción teórica que desborda lo geopolítico, pero que a la vez lo contiene, lo abraza, ¿sí? No es estrictamente geopolítico, pero lo contiene. Geocultura es una noción cuyana, es una noción de Rodolfo Cush, que también decía, como pensador nacional, que no hay otra universalidad que esta condición de estar caídos en el suelo, ¿no? Suelo que nos enraiza, que nos sostiene también. Suelo que habitamos y que nos convoca a no ser indiferentes. Suelo que habitamos y que nos interpela a ensayar palabras nuevas. Un suelo que, como decía Simón Rodríguez hace mucho tiempo, inventamos o erramos, ¿no? Un suelo que nos convoca constantemente a crear. Y de ahí que nosotros entendemos a la geocultura, a la política, como decisión, como acción, pero también como creación. Entonces el CGP busca pensar y actuar situadamente. Ese pensar y actuar situado implica que lo nacional no es un recorte geográfico, lo nacional no es lo argentino,
lo nacional es un reflejo de un sentir profundamente latinoamericanista. El pensar y el actuar situadamente también implica hacernos cargo, tomar como punto de partida y como de llegada nuestro ideario justicialista, esa filosofía creada por Juan Domingo Perón, que nos representa filosófica, teórica y prácticamente, un ideario revolucionario, humanista, nacional, popular, que breva por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y que también entiende a la lucha política, a la lucha de ideas, como campo de construcción política. Por último, respecto a este centro de estudios, también poner de manifiesto que tenemos un fuerte compromiso transversal con las perspectivas de género, con los derechos humanos y con las perspectivas de inclusión. Con estas charlas nos proponemos asumirnos, autopercibirnos, si se quiere, como arrabaleros de la aldea global, es decir, la aldea global que tiene sus centros de poder, de toma de decisión, asumir que estamos en el arrabal, en el margen de eso, construir una diplomacia de los pueblos y a su vez consolidar o tender puentes para conformar una periferia que sea centro de sí misma. Desde el Río de la Plata, desde el sur, desde el confín del continente, aportar a una geopolítica del poliedro, respetando las particularidades, la soberanía, las identidades, pero siempre entendiendo que existen problemas globales que demandan soluciones globales. En ese sentido, esta conversación, nuestra militancia, no está dada en un vacío histórico, sino que está dada en un contexto concreto, desafiante, complejo, signado por la globalización como una falsa universalización, la financiarización, el anarcocapitalismo financiero mundial, una alta concentración de riqueza especulativa sin precedentes, agentes internacionales que no son estados, que no tienen rostro, no tienen bandera, que no son patrias, una transición de poder inusual de Occidente a Oriente. Entonces, en ese escenario lo podemos caracterizar por un antropocentrismo despótico, por la cultura del descarte en términos humanos y en términos ambientales, por los guetos globales, y en ese escenario se inserta Latinoamérica, una región que ha perdido en este último tiempo gravitación de poder en ese escenario, y entonces es por eso que nosotros debemos reunirnos, convocarnos, juntarnos para comprender ese escenario y para reconstruir la unidad en pos de la defensa material y cultural de nuestros pueblos. A todo este escenario geopolítico le tenemos que agregar los efectos de la pandemia, una pandemia que actuó como catalizadora, vino a cristalizar, a poner en evidencia situaciones que ya existían con anterioridad, pero que se pusieron en evidencia mucho más aún, y que por lo tanto muchos de los debates y de las disputas que veníamos dando adquieren el carácter de mayor urgencia y a su vez de mayor visibilidad. El año pasado, el Financial Times, que no es un diario muy afín a nuestro marco teórico, editorializó que los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones y no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución será debatida otra vez, los privilegios de las personas más ricas serán cuestionados, entonces políticas consideradas excéntricas, como hasta ahora, como la renta básica y los impuestos a las rentas más altas, tendrán que formar parte de las propuestas. Esto es lo que editorializaba, insisto, un diario no muy afín el año pasado, y pone en escena dos servicios públicos que nosotros abrevamos o abrazamos como derechos, más allá de que sean servicios públicos, que son la salud y la educación. Hoy, al menos en la Argentina, habiendo transitado más de un año de pandemia y con el 80% de la población con al menos una dosis de vacuna,
creemos que es importante tener vivo el recuerdo de lo que sucedió el año pasado en el mundo y en parte de la región, que es que el neoliberalismo, al haber desmantelado el sistema sanitario y los hospitales, en algunos lugares empujó a los médicos y médicas a tener que asumir la horrible responsabilidad de decidir quién continúa con vida y quién no, es decir, de elegir quién vive y quién muere. La Argentina, en orden a tener un Estado activo, presente, protector, solidario, condujo un proceso de toma de decisiones de políticas de cuidado. Proceso que desde ya, ante lo inédito, ante la incertidumbre, en un marco de angustia, implicó cierto grado de creatividad e improvisación, pero que fue conducido por un Estado, por sus diversas carteras, en un marco de comunidad organizada, de concertación social, en donde, en términos de la comunidad organizada, se fueron dando políticas y las organizaciones libres del pueblo, los trabajadores de la salud y la educación y afines en este caso, las ejecutaron, y hoy, como bien mencionó Alberto Fernández al mediodía, estamos en las puertas de la salida de esta situación. Para poder terminar de recuperar esa vida que queremos, entendemos que es fundamental que estos debates que adquirieron centralidad en este último tiempo, digo, insisto, son debates que venimos dando, mantengan esa centralidad. La salud en tanto derecho y la educación en tanto proyecto político y pedagógico siempre estuvieron en disputa. Hoy creemos, tenemos que superar algunos reduccionismos y falsas antinomias para poder consolidar un paradigma nacional y popular de educación y de salud. Por el lado de salud, sin ánimos de ponernos técnicos, pero como para poder profundizar, entendemos que la salud implica una dimensión geoestratégica y situada que comprende un bienestar físico, emocional, ambiental, en un momento histórico, en un contexto sociocultural determinado, y que a su vez también implica una trama relacional vincular muy compleja. En otras palabras, la salud hay que historizarla. La salud hay que abordarla como un asunto ético y político, como una cuestión interdisciplinaria e intersectorial, en la cual en el centro siempre estén los sujetos de derecho, las personas. Entonces, el problema en el campo de la salud, o la batalla a dar, no es solo contra un virus o contra una enfermedad, sino con la necesidad de construir sentido y correlación de fuerza para poder generar un entendimiento de la relación que existe entre las condiciones estructurales y el acceso y el pleno ejercicio de derechos de nuestros pueblos. Por el lado de la educación, de nuevo, no romantizar dificultades ante estas cuestiones de la falta de conectividad, la falta de acceso. La comunidad organizada activó y buscamos generar malla de contención para sortear eso, y desde ya que eso es extremadamente importante, pero no quedarnos en la romantización de eso para poder efectivamente cambiar esas situaciones de desigualdad. Tampoco demonizar respuestas como fue la virtualidad, o caer en el, insisto, reduccionismo de dar por hecho de que con la presencialidad es una panacea garante del acceso a los derechos, a la educación, a la democracia, etc. La desigualdad, la inasistencia, la imposibilidad de conectarnos, la no conexión de los chicos a clases y demás, ya existían antes de la pandemia. Fundamentalmente en la región, después de que se cirnió la noche neoliberal, esas desigualdades se incrementaron, y la pandemia, como decíamos antes, cristalizó aún más esa situación. Entonces, estos reduccionismos o estas falsas dicotomías nos hacen perder el foco, que si en términos generales es patria o colonia, en el campo de la educación es
pedagogía nacional popular de liberación o apagón pedagógico al servicio del lucro, de la dominación y del descarte. Existe una pedagogía latinoamericana de liberación porque también existe una pedagogía cipaya domesticadora. Entonces la pregunta, creemos, es cómo hacer una escuela, una universidad, un sistema educativo desde lo que somos, cómo construir una pedagogía latinoamericana. En ese sentido, creemos o estamos persuadidos de que ese proyecto implica una educación que siga y que contribuya al proyecto unionista de Simón Bolívar y de su maestro Simón Rodríguez. Significa una escuela que esté sostenida en la memoria, construida, constituida sobre la historia y la trama cultural de la identidad latinoamericana. Una escuela o una institución escolar humanista, ¿no? Desde el fray Bartolomé de las Casas hasta Freire, hay toda una constante pedagógica de priorizar la vida biológica, social y cultural de nuestros pueblos por sobre otras perspectivas tecnocráticas que hacen primar el individualismo, la competencia. Entonces, como para ir cerrando, siempre lo que estuvo en disputa es el proyecto de país y de nación, entendiendo por nación a Latinoamérica. ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué sociedad queremos construir? Forma parte de ese péndulo histórico que nos disputamos desde hace rato. Creemos que la pandemia puede ser una oportunidad para empezar a protagonizar la salida de un sistema que está agotado porque es egoísta, porque es inhumano, y no podemos reclamarle a ese sistema agotado las soluciones. Tenemos que, como decíamos al principio, crearlas o errar. Ante la pregunta, ¿tenemos posibilidad de ganar esta batalla antes de que sea demasiado tarde? Creo que frente a los colapsólogos, a los agoreros del mal, a los personeros de las sonceras autodenigratorias que siempre andan proclamando el caos, un caos inevitable que hace que toda resistencia sea inútil, nosotros oponemos, como dijo Cristina Fernández el otro día, amor y memoria. Nosotros oponemos conciencia, historicidad y militancia. Entonces, el futuro sigue abierto, tenemos la fe resuelta, no tenemos garantías, el ser humano es él y las circunstancias, el ser humano es el que construye la historia, y como decía el gallego Fernández hace poco, ese es nuestro hermoso y maldito problema, militar sin desmayos, codo a codo, hombro a hombro, espalda con espalda, para poder crear esa sociedad, esa salud, esa educación que nuestros pueblos se merecen. Lo último, como decía Bertolt Brecht, el que lucha puede perder, pero el que no lucha ya perdió. Por mi parte, compañeros, eso es todo. Espectacular, muy bueno, Anita, las dos partes, tanto la parte de presentación general del centro de estudios, ¿sí? de pensar esto como una herramienta para este objetivo que tenemos como organización de formar cuadros para el combate ideológico para ponerlos al servicio de la liberación nacional, y después todo lo demás que ya es mucho más que una introducción, ¿sí? Ya la presentación de toda esta contradicción entre patria y colonia llevado en este caso puntual, a lo sanitario, lo educativo y a todo lo que estamos viviendo con la pandemia. Así que, muy bueno. Que los compañeros pueden seguir haciendo comentarios, preguntas, como le decíamos al principio, para Anita y para Dani, que va a hablar ahora. En el chat del Zoom nos van a ir llegando por ahí, así que ya pueden ir haciendo sus comentarios, algunos ya están llegando, sus preguntas también. Y para los compañeros que están en la transmisión en vivo de Facebook, lo mismo, pueden hacer comentarios ahí, que nos los van a estar transmitiendo los compañeros de prensa que nos están haciendo soporte técnico. Ahora sí, hecha esa aclaración, vamos con Daniela de Polsi-Zagaria, que, como decíamos antes, secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación Universitaria Uruguaya, secretaria general de Izquierda en Marcha Montevideo, una organización hermana en una patria hermana, con quienes
ya hemos tenido experiencias, diálogos, hemos compartido muchas cosas, y bueno, hoy tenemos esta nueva posibilidad, así que primero que nada agradecerte, Daniela, y bueno, te escuchamos. Perfecto, ¿ahí se escucha? Espectacular. Bueno, bien. Bueno, obviamente que primero que nada agradecer la invitación de los compañeros de Peronismo Militante y los compañeros de la CGP que están con esta iniciativa. Para nosotros siempre es un placer poder participar, poder sentarnos a pensar los desafíos que tenemos desde el campo popular a futuro, en función de seguir caminando y de seguir construyendo la patria grande. Entonces, en ese sentido, primero que nada, agradecer a los compañeros y nada, que son esenciales este tipo de instancias para pensarnos y para interpelarnos y para pensar a futuro. Nosotros un poco queríamos partir analizando y para poder entrar en lo que nos invita, ¿no?, a discutir y a pensar en este panel, que de alguna manera es la dicotomía o la disputa entre el Estado y el mercado, y cómo esto impacta y se refleja en la pandemia actual, en la pandemia del COVID-19. Entendemos que es central partir de un análisis general, y partir de este análisis general implica poder analizar la sociedad en la que vivimos, poder analizar la estructura económica de producción en la que vivimos. Y bueno, básicamente, bueno, los compañeros y compañeras ya lo plantearon un poquito antes. Vivimos en una sociedad capitalista, en una sociedad patriarcal, que tiene una estructura de producción que se basa en la explotación, en la dominación y en la opresión, donde unos pocos se adueñan de las riquezas del mundo, donde cada vez más las riquezas del mundo están concentradas en menos manos. Hoy el 1% de la población del mundo es dueña del 99% de las riquezas. Y esta brecha se extiende cada vez más. Esto implica que hoy los ricos son cada vez más ricos y los pobres somos cada vez más pobres. Con la pandemia esta realidad se vio de forma muy clara y evidente, y también vemos cómo se profundiza la crisis estructural del sistema capitalista, las crisis cíclicas que tiene constantemente el sistema capitalista. La pandemia vuelve a demostrar que el modelo neoliberal es un modelo incapaz de darle respuestas a las problemáticas de las personas, a las problemáticas de la humanidad. Es incapaz de dar respuestas y soluciones a la vida de la gente. Es un sistema desigual que produce y reproduce desigualdades, un sistema que ha demostrado a lo largo de la historia su esencia inhumana, su esencia perversa, que lo único que genera es hambre, es pobreza y es miseria. Un sistema que viene demostrando que juega con la vida de las personas. Con la pandemia lo vemos de forma muy clara. Un ejemplo claro es lo que vivimos con la especulación de las grandes farmacéuticas internacionales con el tema de las vacunas, con la producción de las vacunas, que en definitiva se está jugando con la salud de las personas. Los países que pudieron acceder de forma rápida a las vacunas fueron los países ricos, desarrollados, con mayores recursos. Estas regiones, estos países poderosos, generaron acuerdos bilaterales para garantizar la compra de las vacunas, y por otro lado los países más pobres tuvimos que esperar meses, y otras regiones aún todavía no han podido vacunar a su población. Un ejemplo claro de esto es lo que pasó con algunos países donde inmediatamente que salió la vacuna, compraron el doble de vacunas de lo que representaba su población, digamos,
y de lo que representaba poder inmunizar a su población, insisto, y otros países tuvimos que esperar meses y otros siguen esperando. La especulación de las vacunas también se dio de forma muy clara con el debate sobre las patentes, por ejemplo, donde en ese debate y en ese marco se planteó la flexibilización de los acuerdos internacionales para que se pudieran liberar las patentes y así poder generar una producción descentralizada de las vacunas, lo que, bueno, obviamente que esto no se dio, pero si se hubiera dado, se hubiera podido salvar la vida de millones de personas. Acá se pusieron en disputa los modelos, un modelo que priorizó el monopolio de las grandes farmacéuticas contra un modelo de la producción nacional descentralizada. Con el COVID entonces no solamente se expresó una crisis social, económica y sanitaria, sino que además puso una discusión de carácter global que puso en tela de juicio esto, ¿no? La distribución de la riqueza, las formas de producción y también las formas de gobernar. Hoy esto es lo que está en disputa. El modelo de sociedad que queremos construir. Por un lado, un modelo que se centra en las leyes del mercado, un modelo del sálvese quien pueda, del individualismo, que prioriza la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos y en desmedro de las grandes mayorías, y por otro lado, un modelo con un Estado presente, generador de políticas públicas, que vele por el bienestar de todas y de todos, que garantice los derechos, que garantice el acceso a la educación, que garantice el acceso a la vivienda, a la cultura y a la salud. Un modelo que se centra en definitiva en las necesidades de las personas. Y esta disputa que se da a nivel mundial, ya lo planteaba Ana previamente, es un modelo que se disputa en todas las regiones a nivel global, y en nuestra región, en América Latina, lo vemos también claramente expresado, y también son dos modelos que están en disputa constantemente. Las derechas continentales en cada uno de nuestros países son los grandes impulsores del proyecto del modelo neoliberal, que son los que pretenden restaurar las viejas políticas neoliberales de los años 90 que tanto daño y que le han hecho y que le siguen haciendo a los países de América Latina, obviamente esto con la complicidad del imperialismo yanqui, que sigue concibiendo a América Latina como su patio trasero. Y por otro lado está el proyecto de las izquierdas, de los progresismos, de los proyectos nacionales y populares que buscan construir una sociedad más igualitaria, con oportunidades y con justicia social. Para ir un poquito a la situación de Uruguay, que en realidad no escapa de la situación mundial, nosotros en Uruguay desde el 2020 estamos gobernados por la derecha, estamos gobernados por Luis Lacalle Pou, que básicamente es el representante del neoliberalismo en nuestro país, y es un gobierno que básicamente viene a desarmar, a desarticular y a desmantelar todas las políticas implementadas y llevadas adelante en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que es un gobierno de izquierda, que generó un Estado presente, que generó políticas públicas, que invirtió en función de la construcción de una sociedad más justa, en función de garantizar los derechos de las y los uruguayos. En contrapartida de ese proyecto está el proyecto de la derecha, que en este año y poco de gobierno viene implementando estas políticas, que implica la reducción del gasto público sobre toda inversión social, que implica la intervención del Estado en la economía a favor del sector privado, que implica el desmantelamiento y la privatización de las empresas públicas, el intento de hacerlo, que implica la desfinanciación de las políticas públicas y de los programas sociales,
que implica también la criminalización de la protesta y de la lucha, obviamente para callar toda voz que se contraponga a este proyecto. Hoy, por ejemplo, este gobierno vendió el puerto de Montevideo a 60 años, lo que deposita y influye en la soberanía del pueblo uruguayo. Hoy, a un año y poco, insisto, de haber asumido este gobierno, Uruguay tiene más de 100.000 nuevos pobres, tenemos niveles altísimos de desocupación, tenemos miles de personas en seguro de paro, y además es un gobierno que en el marco de la pandemia votó una ley de urgente consideración, que es un mecanismo que existe, que está en la ley, donde se permite implementar y votar leyes de forma urgente, digamos, de forma rápida, pero es una ley que tiene más de 500 artículos, que implica y que trata temas de diverso tipo, desde el chorizo casero hasta salud, educación, vivienda. Es una ley que se discutió y que se votó en pocos días, sin ningún tipo de debate público, sin ningún tipo de debate de la ciudadanía, y es una ley antipopular, antidemocrática, privatizadora, concentradora y desestatizadora, que en realidad más que una ley es básicamente la implementación de su programa de gobierno neoliberal. En todo este contexto y aprobando esta ley, mientras tanto, Uruguay fue uno de los países que tuvo mayores niveles de muerte per cápita, y estamos hablando de un país de 3 millones de habitantes y con uno de los países con mayores niveles de contagios. Estamos hablando entonces de un gobierno que al mismo tiempo no generó ningún tipo de política pública a favor del pueblo en este contexto de pandemia. Desde las organizaciones del campo popular, desde la izquierda, reclamamos la necesidad de poder generar políticas públicas, la creación de políticas públicas de emergencia, canastas básicas, subsidios, que básicamente ayuden a la población. Nada de esto se escuchó y nada de esto se implementó. En definitiva, un gobierno que aún en el marco de esta pandemia siguió defendiendo sus intereses de clase, siguió gobernando para las empresas y para el sector privado, en vez de generar políticas públicas en favor de la población. En este contexto y en este panorama internacional, nacional en el caso de Uruguay y en Argentina, lo que es interesante es poder discutir y poder plantearnos los desafíos que tenemos hacia adelante. Ya lo planteaban los compañeros. Nosotros entendemos que la alternativa es poder justamente construir y seguir construyendo, seguir caminando hacia la construcción de una alternativa para nuestros pueblos, y esa alternativa entendemos que debe pensarse en clave de unidad latinoamericana, un proyecto que ponga en el centro a las problemáticas de los pueblos latinoamericanos, a las necesidades de los pueblos. Nosotros, los militantes de a pie, los que venimos construyendo desde abajo junto al pueblo, los que venimos sosteniendo las ollas populares, los que venimos movilizándonos, los trabajadores, los estudiantes, los vecinos y vecinas de los barrios, estamos convencidas y convencidos que otra forma de vivir es posible, que es posible construir otro tipo de sociedad, y entendemos que el camino debe ser a través de la disputa del Estado, obviamente, porque necesitamos construir un Estado presente que genere políticas públicas, y a partir de esas políticas se pueda avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa, pero al mismo tiempo de poder disputar ese Estado, tenemos que aprender de los errores que también cometimos, y es importante que nos interpelemos también desde la izquierda, que sin organización, sin movilización, sin lucha, sin un pueblo organizado en las calles que defienda sus derechos, es muy difícil avanzar hacia la construcción de la segunda y definitiva independencia de nuestros pueblos,
y hacia la construcción de la pública felicidad. Ese es el camino y esa es la estrategia que debemos pensar hacia adelante. Yo me quedo por ahí. Buenísimo, buenísimo, muy bueno, Daniela, muchas gracias. La verdad que salieron muchos aportes, muchas cosas como para seguir pensando, seguir debatiendo. Algunos puntos en común, ¿no? Me parece también ahí con Anita, ¿no? Esto de pensar, ¿no? Por un lado lo que decía recién, ¿no? De disputar el Estado en el marco de la situación de la coyuntura de Uruguay, y pienso también en lo que decía Anita de construir las relaciones de fuerza, ¿no? Es decir, para quienes tenemos el gobierno, también construir las relaciones de fuerza para profundizar eso. ¿No? Es decir, en situaciones diferentes, pero la misma tarea, ¿no? Y pensar esto también rescato lo que decías al principio de que el neoliberalismo es incapaz de dar soluciones, ¿no? En tanto que su esencia, como decías vos, es perversa y genera miseria porque la busca, ¿no? Entonces, no solo que es imposible que genere algo bueno, sino que por el contrario, busca generar esa miseria. Y también lo enlazo con lo que decía Anita de el neoliberalismo, como acá desmanteló el Estado, y particularmente la salud, digo, acá degradó al Ministerio de Salud en secretaría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las antípodas de esto de pensar a la salud como un asunto ético y político, o lo piensa como un asunto ético y político, pero en las antípodas de nuestra concepción filosófica. Para los compañeros, bueno, ya pueden ir transmitiendo sus preguntas, sus consultas, comentarios, hay muchos también agradeciendo, felicitando a ambas. La primera que tenemos acá de una compañera que dejó en el chat, por un lado para vos, Daniela, si nos puedes contar un poco sobre los debates en torno, por un lado, a la presencialidad y el uso de las tecnologías en la educación, y por el otro, bueno, cómo viene llevando el gobierno uruguayo el tema del proceso de vacunación. Bueno, ¿se escucha? Sí, ahí está, ahí te escuchamos. Bien, con respecto al tema de los debates de educación, presencialidad, virtualidad y las nuevas tecnologías, creo que es un debate que no viene de ahora primero, creo que es un debate que bueno, se plasma en la pandemia, por obviamente que hubo que buscar soluciones inmediatas a la situación sanitaria que estábamos viviendo, y una alternativa fue la virtualidad, pero este debate es mucho más profundo, que implica partir de lo que estábamos hablando, ¿no? Que tiene que ver con que vivimos en una sociedad que de por sí tiene desigualdades estructurales, y que esas desigualdades se expresan en la educación, como en todos los ámbitos de la vida, digamos. La Universidad de la República, nosotros en Uruguay tenemos una única universidad pública, digamos, que es la Universidad de la República, y en el contexto de pandemia lo que hizo la universidad es poder adaptar, obviamente, la cursada a la virtualidad. Cuestión que también trae de por sí desigualdades ya estructurales, digamos, como que reproduce esas desigualdades porque, bueno, suena muy fácil, bueno, me conecto desde mi casa, ¿no? Pero hay que poner en discusión quiénes pueden acceder a una computadora. El acceso a las tecnologías también implica una desigualdad estructural que ya existe y que se reproduce. El acceso a Internet también es otra de las cuestiones que, bueno, la universidad ahí intentó de hacer convenios con Antel, que digamos que es la empresa pública, fue muy dificultoso, se pudieron hacer algunos convenios, pero en definitiva, digamos, las desigualdades estructurales ya existentes se reproducieron con la pandemia. El debate de la virtualidad presencialidad en Uruguay sigue, digamos, y está sobre la mesa. Nosotros un poco las discusiones que hemos dado tiene que ver con qué modelo también de educación queremos construir a futuro, ¿no? Y una de las cuestiones que
que se plantea es que de por sí la virtualidad no puede sustituir la presencialidad como mecanismo de enseñanza y como forma pedagógica de construir el conocimiento también, ¿no? Porque no implica solamente la cuestión de el acceso, sino también implica qué educación queremos construir. Y la realidad es que la virtualidad también se utiliza muchas veces como excusa para reducir presupuesto, digamos, esto que decía, ¿no? Es algo que se viene discutiendo hace tiempo, y entendemos también que pone sobre la mesa la necesidad de poder generar conocimiento en pos de las necesidades populares. Y la realidad es que si nosotros nos formamos a través de una computadora, es muy difícil poder construir y poder formar profesionales que estén en contacto con las necesidades sociales, en contacto con las problemáticas populares. Nosotros, bueno, obviamente uno de los ejes de la universidad es la extensión, y entendemos que es clave, creo que en Argentina también le dicen extensión, es clave profundizar ese trabajo, ¿no? Cómo seguimos construyendo y cómo seguimos generando conocimiento estratégico en pos de las necesidades populares. Así que creo que la discusión con respecto a la virtualidad-presencialidad estamos como en la misma línea, digamos, a nivel de América Latina. Esto se viene discutiendo mucho y se viene poniendo sobre la mesa, y entendemos que tenemos que profundizar ese debate también para poder ganar esa batalla, ¿no? Porque la discusión de la presencialidad no solamente genera esto que estamos planteando, sino que también implica un impacto en la participación, implica un desarraigo de la universidad pública, implica un desconocimiento muchas veces del funcionamiento de la universidad, del funcionamiento de los espacios de cogobierno, de la necesidad de poder construir y seguir defendiendo el cogobierno en las universidades públicas, porque es clave que las políticas universitarias se puedan construir desde la participación de todos los actores, y de alguna manera también la virtualidad impacta en esa participación y en esa construcción de lucha, organización y movilización del movimiento estudiantil, que entendemos que es un actor fundamental junto con los trabajadores y junto con todas las organizaciones del campo popular, en la construcción de los desafíos que tenemos hacia adelante. Perfecto, totalmente. Ahí tenemos muchos puntos de coincidencia también con cómo lo vemos desde acá, desde la Argentina. Y bueno, la otra parte de la pregunta tenía que ver con el proceso de vacunación en Uruguay, cómo el gobierno viene manejando eso. Ahí te tienen que dar la opción de reactivar el audio. Ahí está. No se te escucha, ¿no? Me parece que no sé si seré yo. No, ahí me dicen que no se te escucha. Estás desmuteada, pero no sé si será por ahí algo que... A ver, por ahí está. Muteando y volviendo a desmutear. A ver si ahí lo podemos solucionar. No. Sí, sigue pasando lo mismo. No, sí, el resto me dice lo mismo, me hacen con la cabecita que tampoco escuchan. Bueno, veamos si lo podemos solucionar ahí el temita con el audio. Por ahí es como charlábamos en la previa, a veces de tocar solamente un botón y no sabemos cuál es el botón. Por ahora no, veo que hablas, pero no se te escucha. Si no, bueno, mientras vemos si podemos solucionar eso. Por ahí los compañeros de prensa si pueden comunicarse por el chat con Dani para ver si les ocurre alguna idea. Y mientras tanto voy pasando a la siguiente pregunta que también hizo la misma compañera, pero venía para Anita,
un poco en el sentido de lo que ella venía charlando, que, ahora tengo por acá. La pregunta es: ¿cómo caracterizás, Anita, filosóficamente el rol del Estado que nos demanda la coyuntura? Bueno, a mi juego me llamaron, preguntan por filosofía y por Estado, si ahora nos tenemos que quedar un rato, no es mi culpa, no. Siempre es interesante, a veces implica para todos nosotros, todas nosotras somos militantes de a pie, y sentarnos a reflexionar sobre la filosofía, sobre la epistemología, incluso sobre lo ontológico de muchas de las disputas que hoy damos, es complejo, pero es sumamente necesario de alguna forma. Cuando arrancamos la charla, yo en mi intervención hablé un poco de las falsas antinomias y demás, y algo vos al principio mencionabas respecto a que desde el Estado en sí mismo no hay aportes, soluciones o políticas per se, sino que ese Estado implica asumir un determinado posicionamiento, y por eso banco que la pregunta vaya orientada hacia la cuestión más filosófica. El Estado que nosotros tenemos en mente, el Estado que nosotros queremos construir, es un Estado en el marco de la comunidad organizada. Comunidad organizada, democracia integrada, son sinónimos en términos del ideario justicialista, e implican una organización armónica en donde desde las unidades básicas del pueblo se van organizando verticalmente, y van abrevando a ese Estado. Organizaciones libres del pueblo, como en el caso de las organizaciones políticas, las unidades básicas, en el caso de los sindicatos, las iglesias, organizaciones libres del pueblo que confluyen como brazo de ese Estado, y que Perón, cuando incluso continúa teorizando, no se queda ahí, sino que sigue aún más al teorizar en Latinoamérica ahora o nunca, en la hora de los pueblos, respecto a el rol de el continente latinoamericano. Pasa al continentalismo para terminar luego hablando de la unidad o de la unión de los países del tercer mundo. Un tercer mundo no en términos económicos, dirá Amelia Podetti en algún momento, sino un tercer mundo en términos políticos. Es decir, un tercer mundo que no está ni supeditado a ninguno de los imperios reinantes en los diversos momentos de la historia que han sido diferentes. El Estado al cual filosóficamente nosotros queremos construir es un Estado que retome, como bien decía la compañera Dani recién, el ideario libertario de las gestas patrióticas emancipadoras del 1800, que fueron retomadas a su vez por la generación del 900, que fueron retomadas a su vez por Perón, y que fueron retomadas por Néstor, por Cristina, por Lula, por Evo, por Pepe Mujica, etcétera, en la coyuntura más reciente. Ese es el Estado que nosotros queremos construir. De nuevo, un Estado que hacia el adentro es protector, es solidario, es garante de derechos, y que en el marco del continentalismo aporte a breve a esa unidad latinoamericana, para la defensa material y cultural de nuestros pueblos, pero siempre a sabiendas de que no lo podemos saldar con el Estado, que no podemos quedar rehenes de las coyunturas políticas, de los vaivenes políticos estatales, sino que, como mencionábamos al principio, es fundamental brevar por una diplomacia de los pueblos, en donde desde los pueblos mismos se vaya gestando la necesidad de esa unión. No sé si responde del todo a la pregunta, pero creo que va más o menos por ahí. Yo creo que sí, yo creo que la responde. Y te transmito una más que envió el compañero Juanpi, que un poco me parece que viene en sintonía con esto, por eso la engancho acá, pero ya lo lleva a un caso más
más puntual, más particular, respecto de cómo se puede zanjar la disputa entre el Estado y el mercado, específicamente a la hora de considerar como un bien común a los servicios públicos, y bueno, y esto de la necesidad de que no aumenten irrisoriamente. ¿Sí? Llevar esto puntualmente a esta discusión que estamos teniendo ahora respecto de los servicios públicos. Creo que la primer forma es considerando, entiendo la conceptualización de servicios públicos, pero cuando un Estado se erige en garante último del acceso y del efectivo, porque digo, son varias como etapas. Un derecho, no, o sea, el simple reconocimiento en una carta orgánica, en una constitución, en una ley de un derecho, no implica en sí mismo que al día siguiente toda la ciudadanía tiene efectivo acceso a eso. Entonces, siempre en las luchas colectivas de los pueblos, el primer paso es el reconocimiento de los derechos. El segundo es el garantizar el pleno ejercicio, el acceso, el goce de esos derechos. Entonces, en el caso de la salud, de la educación, se necesita un Estado, y que ese Estado es construido entre todos, vuelvo a la noción de correlación de fuerzas, que vele y que genere las condiciones para ese efectivo acceso, para ese real acceso de la ciudadanía, del pueblo, sin distinciones, sin ningún tipo de discriminación, sin recortes, a ese efectivo acceso. No sé si la pregunta va por ese lado, quizás la juridicé demasiado, pero lo entiendo de esa forma. Está muy bien, y me parece, digo, si te parece, le agrego y me decís qué pensás, quizás estás en desacuerdo, pero no, digo, que esto, que además no solamente pensar a los derechos como letra muerta, porque de hecho los neoliberales un poco hacen eso, ¿no? A veces también en esto de la mercantilización de todo, de todo en la vida, también es escribir un montón de derechos, sancionar un montón de derechos a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Que después, claro, quedan en letra muerta, porque si uno agarra incluso la constitución liberal que al día de hoy tenemos, y derechos hay un montón, ¿no? Sin embargo, la puesta en práctica de eso solo es posible a través de la comunidad organizada, ¿no? Es decir, probablemente desde la concepción que tenemos nosotros acá desde el justicialismo, aparece esa cuestión que es lo que le hace la posibilidad pragmática a esas garantías, digamos, esos derechos. No sé cómo lo ves vos. Comparto 100%. Me apropio tus palabras. Así que, bueno, ahí estamos viendo si podemos resolver el tema de Dani, que ahí entiendo que salió para ver si lo puede resolver y volver a entrar. Pero bueno, esto, si pueden seguir mandando preguntas, comentarios, por supuesto. Hay algunas preguntas para Dani que ahora cuando vuelva se las vamos a transmitir. Pero bueno, estamos, digo, en esta sintonía también de pensar esto de esta oposición en la que veníamos charlando respecto del Estado y del mercado, y acá me parece que estaba muy bueno cómo lo veníamos llevando hacia el punto de vista también de lo filosófico, ¿no? Hay compañeros de Uruguay, de otros países que sabrán entendernos que lo llevamos a la concepción del peronismo en nuestra matriz de pensamiento, pero que me parece que seguramente palabras más, palabras menos lo iremos compartiendo seguramente por el mismo lado. Y en esto, digo, me parece, digo, como para ir conversando un poco mientras van llegando, mientras compañeros van transmitiendo, ¿no? las preguntas que puedan ir surgiendo. Digo que incluso justo la que nos quedó pendiente con Dani cuando se le cayó el audio, esto de la vacunación en Uruguay, ¿no? Y nosotros, digo, acá, Anita, nos pasa algo parecido respecto de, bueno, ahí cómo aparece esa dicotomía entre
esa disputa entre lo estatal y lo mercantil, incluso desde lo geopolítico, ¿no? En esto de las vacunas. Es decir, un Estado que salga a buscar vacunas, que salga a vacunar masivamente a su población, que priorice la vacunación masiva y que vaya a buscar al que no se pudo vacunar. Les contamos por ahí para los que no saben, digamos, pero hoy se está avanzando incluso en vacunatorios móviles que van a buscar por ahí a los barrios más humildes, aquel que por ahí no se enteró, no le llegó, no se pudo descargar la aplicación para sacar el turno, y van y los vacunan casa por casa, ¿no? Digamos, esa es la concepción que tenemos del Estado presente, acá en este caso en materia sanitaria. Y eso, digo, se traslada a todos los ámbitos. Digo, la visión mercantil es la que charlábamos antes, ¿no? Es decir, cerrar el Ministerio de Salud. Se faltaban vacunas, digo, antes de que existiera el coronavirus, en el gobierno de Macri faltaban vacunas para tantas otras cosas, ¿no? Es decir, que las dejaban vencer y demás. Un poco, Anita, nos encontramos también ahí en la vacunación como también parte de, ¿no? de esta dicotomía de la que venimos charlando. Sí, vacuna que a su vez desde el año pasado se venía pregonando la dudosa eficacia, después se pregonó que no iban a llegar, después se pregonó que una vez que llegaron que no iban a alcanzar, y ahora que el 80% de la población está vacunada ya no saben qué decir. Y esto de nuevo habla de un Estado que mientras, porque creo que hay algo que con el diario del lunes es difícil de analizar, y por eso convoco y nos convoco a recordar la situación de que en el año pasado esto fue inédito para la Argentina y para el mundo, y esto me parece una obviedad tener que aclararlo, cuando a veces uno escucha a referentes políticos de otras fuerzas que están del otro lado de la grieta, entendiendo por grieta esta disputa patrio-colonia. Pareciera que la pandemia es un invento nuestro, y la realidad es que el Estado ha tenido distintos niveles de reacción coordinado, planificado entre distintas carteras. Por eso vuelvo a la noción de falsas antinomias con respecto a o es salud o la vida, la vida o la economía, ¿no? Digo, o ahora virtualidad o presencialidad, cosas que en realidad esconden o nos hacen perder el foco. No digo que no sean debates a dar, pero que nos hacen perder el foco de lo que realmente hay que poner en evidencia, y es que hubo un Estado que respondió, que contuvo, que tuvo medidas y tuvo políticas de cuidado sociales, económicas, laborales, que fueron incrementando su nivel de eficacia a medida que también la situación se fue solucionando. Pienso en Adriana Puigros, por ejemplo, que ponía números y ponía en el marco de la educación, decía que la posibilidad de la virtualidad no era algo asequible hace 15 años, como así tampoco las pandemias como la fiebre amarilla, la fiebre española, la polio, fueron iguales a estas, porque estas se dieron en el marco de la globalización, la financiarización y demás. Entonces creo que no podemos restar mérito a un Estado, insisto, protector y garante de derechos, que ha salido a la calle a través de la comunidad organizada a dar respuestas y a tratar de contener lo extraordinario, lo angustiante de esta situación. Totalmente, ¿no? Totalmente, digo, y si ha tenido dificultades, obstáculos, limitaciones, no fueron propias, sino por supuesto por la pandemia, y además, digo, el neoliberalismo es hegemónico en el mundo, ¿no? Y la realidad es que nosotros en América Latina, de la semiperiferia, intentamos ahí cabalgar la situación de la mejor manera que podemos en favor de los intereses del pueblo y de la patria. Ahí, bueno, por un lado, nosotros le comentábamos al principio que estábamos viendo si Victoria llegaba, lamentablemente con esto de la agenda de campaña no pudo llegar, y bueno, Dani no pudo solucionar el tema del audio, y
pensamos como 90 minutos de encuentro, así que estamos llegando ya a los 90 minutos de encuentro, así que le vamos a transmitir a Dani, por supuesto también a Victoria por la predisposición que sabemos que la tuvo por participar, y por supuesto a vos, Anita, que la rompiste hoy. Mientras tanto, sí contarles a todos los que están conectados acá en el Zoom y los que nos están viendo por Facebook, que dentro de 2 semanas, el martes 14 de septiembre, vamos a continuar con el segundo encuentro, ¿sí? De este ciclo nuestro americano, ¿sí? El martes 14 a las 7 de la tarde, 48 horas después de las elecciones legislativas acá en Argentina. Esperemos que no, por lo menos de las primarias, seguramente nos va a encontrar felices, esperemos que así sea. Y nos vamos a encontrar para hablar de la cooperación bilateral entre Argentina y Chile para la defensa regional, ¿sí? Un tema que justamente ahora tiene mucha tela para cortar, así que bueno, los vamos a estar esperando ahí. Vamos a tener a la compañera Candela Castronuovo del CGP, a Guillermo Pérez León, que es un compañero de Chile, y la presencia de Francisco Cafiero, que bueno, hoy es funcionario en el Ministerio de Defensa. Lo vamos a estar esperando ahí. Bueno, a todos los que estuvieron presentes hoy, muchas gracias. Y bueno, a vos, Anita, que me quedaste acá presente, también gracias por haber participado hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas, y mucha fuerza para el 12 de septiembre. Hasta luego.